Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola amigos, buenos días. Perdón por no alcanzar a llegar hoy, pero aquí estoy con ustedes. Quiero saludar a Boris Cornejo, el expresidente de Fundación Esquel y ahora miembro de la mesa de desnutrición crónica infantil, uno de los proyectos de estrella del gobierno que ha generado expectativa y que ojalá se cumpla, ojalá se lo trate bien, se le dé toda la atención y recursos del caso para que pueda ser realmente un objetivo cumplido, no por el gobierno, sino por el 27% de niños pequeños que en el Ecuador sufren desnutrición crónica infantil. Boris, gracias por acompañarnos, buen día. El objetivo de la mesa consultiva, primero, empecemos por ahí. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Milton. El Consejo Consultivo que está creando el gobierno, en realidad lo que quiere es constituir un espacio de la sociedad civil para que haga una tarea de vigilancia, en primer lugar, de asesoría y de coordinación, para que efectivamente la estrategia y la política de erradicación de la desnutrición infantil pueda alcanzar sus objetivos. El gobierno lo que ha hecho es, ha invitado a un grupo de organizaciones, 8 organizaciones, para que conformen un consejo consultivo temporal. Nos ha pedido que elaboremos un mecanismo de gobernanza, de funcionamiento, de organización del trabajo, y eso es lo que hoy día este consejo consultivo temporal haremos entrega a las autoridades del gobierno más tarde. Como está planteado el proyecto del gobierno, bajar 6 puntos porcentuales hasta mayo del 2025, ya ha pasado un año además, y este año lo que se han hecho son algunas cosas como para crear el marco para empezar a atender a esas familias. ¿Ustedes ven que el gobierno empezó bien, está lento, le está dando la importancia necesaria? Yo creo que hay que hacer ahí honor a la verdad, a las cosas que se están viendo, no solamente desde el punto de vista de las intenciones, sino también de las posibilidades. La primera cosa que es importante, y esto quiero decir de manera muy clara, es que finalmente el Ecuador como sociedad tiene una estrategia y tiene un plan. Y ese plan, hay que decirlo, recoge lo que se sabe a nivel mundial. No hemos estado inventando nada. Este es un desafío que tiene la humanidad en todas partes y hay casos exitosos en países parecidos al nuestro. Y entonces ese es un gran avance porque se ha visto qué es lo que ha funcionado en el Perú, qué es lo que ha funcionado en Brasil, en Uruguay, en Colombia, países parecidos al nuestro, y entonces ya se sabe qué es lo que hay que hacer. La segunda cosa que es importante es que de alguna manera el gobierno ha hecho una convocatoria a la sociedad para que nos juntemos atrás de ese tema. Yo quiero reconocer eso como positivo porque ha habido una suerte de sensibilización para que todos los ecuatorianos nos juntemos atrás de ese problema que es una lacra, ¿no? Yo creo que esa es la vergüenza más grande que tenemos los ecuatorianos como sociedad. Y cuando la sociedad ha aceptado esa convocatoria, se ha sensibilizado, y entonces tienen ahí espacio en las universidades, los gobiernos locales, obviamente está el liderazgo del gobierno nacional, están las universidades, están las empresas, están organizaciones de la sociedad civil, el sistema de Naciones Unidas. Entonces eso es bueno porque estamos todos remando para el mismo lado. Y luego lo que he visto yo es algunos anuncios y algunas acciones concretas en torno al tema. Para que esto quede claro, la desnutrición no es un tema de más alimentos.
La desnutrición infantil empieza en el vientre de la madre y ahí deben concurrir apoyos a la madre en el sentido de la información, las medicinas, los nutrientes, la alimentación, y luego cuando el niño nace, porque este es un problema que se genera en los primeros 1000 días de vida, hay que concurrir con las vacunas, con la alimentación, con la calidad del agua, con el cuidado, con la estimulación, y entonces he visto acciones del gobierno que van en ese sentido, y eso hay que reconocerlo. Bueno, es muy importante. Ahora, ¿cómo asegurarnos que estas políticas públicas tengan una sostenibilidad a largo plazo? Porque si bien hay anuncios importantes del gobierno de esta lucha a la desnutrición crónica infantil, pero ¿cómo hacer que esto sea algo sostenible? Y en ese sentido también, ¿cómo aporta la sociedad civil para que esto sea así? Es una pregunta extremadamente importante. Gracias, Verónica. A ver, si es que esta política pública de este gobierno no se convierte en una política de Estado que rebase los periodos de los gobiernos, no se habrán alcanzado las metas. Quiero contarles un dato, porque estas cosas hay que aprenderlas de lo que sucede, ¿no? De las prácticas exitosas. En Chile, cuando se produjo el golpe militar del gobierno de Pinochet, que asesinaron al presidente Allende, golpe militar terrible, guerra civil casi, ¿no es cierto? La única política que no cambió es la política de combate a la desnutrición crónica infantil. Es decir, eso iba más allá de las versiones de la ultraizquierda y de la ultraderecha como poder político. El combate a la desnutrición se mantuvo. Eso no se topó. Han habido cambios democráticos, han habido todas las cosas que han pasado y se mantiene la política. Lo propio sucedió en el Perú. Chile tiene más de 50 años con ese tema. El Perú en 20 años han logrado bajar la desnutrición desde 29 a 11. Nosotros hemos subido desde 21 a 27, cerca de 28. Y entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Es que si no hay una política de Estado que no se inaugure con cada gobierno o que no se reinvente con cada ministro, sí vamos a poder alcanzar logros. Y ahí es muy importante esto que tú decías, Vero, en el sentido de que la sociedad civil y este consejo consultivo que estamos creando, constituidos por ciudadanos independientes para hacer vigilancia, es que se sostendrá la política y tendremos una política de Estado que no es del gobierno. Ahí yo quiero llamar la atención a que debe intervenir también la Asamblea, porque se necesitan algunos cuerpos legales. Hay una ley de primera infancia que está estancada, que está pendiente. Hay otros recursos que hay que asignarlos, comprometerlos, y entonces la vigilancia social de los ciudadanos los que haremos lo posible para que se convierta la política pública del gobierno en una política de Estado, es decir, de toda la sociedad. Aparte del tema, Boris, de que no hay políticas definidas o se inauguran cada vez que se inaugura un ministro o un gobierno en este país, ¿por qué otras razones la desnutrición crónica infantil en el Ecuador ha aumentado cuando en países vecinos, como usted bien lo menciona, Perú, baja? Porque ellos han persistido. Ellos han hecho un trabajo que yo le voy a mencionar tres cosas, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de estudiar a fondo, incluso de ir a visitar cómo es que funciona esa experiencia en el Perú. La primera cosa es que hicieron una suerte de alianza de relación con los gobiernos locales. El Perú es un país que tiene unas características culturales, unas características políticas, sociales, territoriales, muy parecidas a las del Ecuador. Y en la política pública se diseñó una suerte de alianza y compromiso con los territorios, porque las madres
de estos niños desnutridos, ¿no es cierto?, está muy vinculada a la pobreza, a la ausencia de atención de servicios de salud, de agua adecuada para el consumo humano, a la protección que se tiene que dar a esa madre y a esos niños. Y entonces hicieron una suerte de unos acuerdos con los gobiernos locales, por los cuales había un sistema de estímulos, un sistema de premios, de recompensas, ¿no?, de vigilancia, a ver si es que efectivamente en ese pueblito de los Andes peruanos, que puede ser el mismo pueblito de los Andes ecuatorianos, están concurriendo esta cantidad de servicios y de factores. Si es que desde el interés local, donde están las madres, efectivamente se atrae y se reclama y se demanda y se demuestra que están llegando las vacunas, que está llegando la estimulación, que el agua de consumo humano es la adecuada, etcétera, de esa manera se consiguen las victorias. Esa fue la primera cosa. La segunda es que hubo también un sistema de reconocimiento y al mismo tiempo de sanción. Entonces a un alcalde le estaba yendo muy bien y eso se reconocía públicamente, pero aquel alcalde que le estaba yendo muy mal también ese era un castigo, porque ya se puede imaginar usted qué sucede eso cuando hay votaciones o asignación de recursos. La tercera cosa fue un sistema nacional de educación. ¿Cómo educamos a las madres? Entonces se han quedado 20 años, por ejemplo, en una campaña, 10, 15 años, en una campaña que se hacía desde todas partes, no solo desde el gobierno, lavarse las manos. ¿Cómo preferir tal alimento en lugar de otro alimento? Es decir, dar información a la sociedad, a la madre, a la abuela, a los cuidadores, porque ahí es donde se resuelven este tipo de cosas. Milton, para contestar a la pregunta específica que me hizo, no es un tema de tener más plata, porque ya hemos visto en este país, en la época en la que tuvimos mucha plata, muchísima plata, por el precio del petróleo y la desnutrición subió. Entonces no es un tema de pobreza, no, es un tema de saber quedarse en la política pública un buen tiempo, de involucrar a la población y hacer vigilancia permanente. Nosotros tenemos un mecanismo que eso ya no es invento ecuatoriano, está en varias partes del mundo, que usted podrá saber, ¿no es cierto?, a través de los sistemas tecnológicos, dónde están las madres, cómo están llegando las vacunas, cómo está llegando el cuidado y cómo le está yendo a ese grupo de madres en ese pueblo. Entonces esto no puede pasar a ser un mensaje más. Una retórica más. Una retórica más, gracias, sino que tiene que ser una acción efectiva. Dos temas que son bien importantes, que los deja claro Boris y que todo el mundo tiene que tener claro es: no se trata de tener más plata solamente, no se trata de tener y llegar con comida solamente, hay un montón de factores más. Son las 8:35, estamos conversando con Boris Cornejo, secretario del Comité Consultivo de Desnutrición Infantil. Ahora voy respecto a esto que van a presentar hoy en esta rueda de prensa. ¿Qué tan positivos podemos ser de que realmente esto se convierta, la lucha contra la desnutrición crónica infantil, como una política de Estado, no solamente una política pública suelta que pueda cambiar con cualquier gobierno, cualquier ministro, sino algo sostenido a largo plazo? Yo sé que erradicar este mal no es un tema que tomará unos pocos meses, sino algunos años, pero con todas estas acciones, estos pasos que se están dando y con el acompañamiento de la sociedad civil, ¿cree que sea posible erradicar este mal? Vamos a trabajar, vamos a luchar para que así sea. Por lo pronto tenemos hoy día los mecanismos, o sea, tenemos una política de Estado, tenemos un plan de gobierno, tenemos unas intenciones y declaraciones del gobierno. Lo que nosotros como sociedad le estamos tomando la palabra. Nos han invitado a constituir este consejo consultivo. Están ahí, insisto, universidades, Naciones Unidas, empresas, ONGs prestigiosas, medios de comunicación, evidentemente, y entonces a través de este mecanismo de vigilancia vamos
a decirle al gobierno, dado que nos invitó, a que cumpla su palabra. Hoy día o el día de ayer nació un anuncio que habrá este bono para las madres que están embarazadas. Eso es una cosa que se ha hecho en los demás países, pero ese bono es una ayuda a la madre, pero está sujeto a unas condiciones. La madre tendrá que ir ella cuando esté embarazada a que le controle el médico, saber que está tomando los nutrientes, las prescripciones que haga el médico, y una vez que nazca el niño, entonces habrá que llevarle también a que reciba sus vacunas, a que tenga su alimentación de leche materna, la estimulación, etcétera. Y estaremos nosotros vigilantes de que efectivamente el gobierno entregue el bono y al mismo tiempo que la madre cumpla lo que son los requisitos. Entonces es un modelo de una política de Estado en donde no solo es el gobierno, somos los padres de familia, somos los ciudadanos, las organizaciones. La academia tiene un rol tremendamente importante en esto, al igual que, como dije, los gobiernos locales. Muy importante que todos los sectores se involucren. Adelante, Milton. Sí, justamente ese, el tema de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son los encargados del agua potable, por ejemplo, de las cosas que están alrededor de las comunidades para dar un mejor estilo de vida, una mejor condición de vida, de infraestructura de vida a las comunidades. Y a mí me llama la atención que la mayor cantidad de sitios donde hay un número alto de desnutrición crónica infantil están ubicados en la provincia de Santa Elena en la costa y en la provincia de Bolívar en la sierra. Sí, efectivamente, así son los datos, pero déjeme decirle una cosa, ¿no? Y aquí es el tema de la corresponsabilidad de los gobiernos locales, de las organizaciones que están en los pueblos, que están en las ciudades, porque ahí es donde están las familias. No puede ser posible que en algunos de esos lugares donde los índices de desnutrición son tan altos, existan no sé cuántas canchas de fútbol o algún otro tipo de cosas. Es decir, es un tema de prioridad. No es posible que estemos pensando en que alguna otra cuestión que es importante se convierta en la que se hace porque hay un contrato, porque hay unos votos alrededor, pero que no hay una posibilidad de tener un agua de calidad para el consumo humano. Entonces es un tema también de saber dónde es que se invierte y cómo es que la sociedad va a presionar para que la prioridad sea, por ejemplo, que tengamos agua de consumo humano. No estoy hablando de grandes sistemas, estas cosas en los mundos de la pobreza. Existen ya sistemas que le permiten a la gente tener el agua adecuada. Porque ¿qué es lo que pasa con el tema de la desnutrición? Que usted puede tener la alimentación, pero si las vacunas no llegan, igual el efecto en la desnutrición crónica infantil se va a mantener. Si tiene las vacunas y si tiene la alimentación, pero no tiene el agua va a generar diarreas y en las diarreas se van a perder los nutrientes. Y si es que no tenemos a la madre informada sobre cómo tiene que ser el estímulo, la crianza a su niño o niña, eso también se va a perder. Entonces es un conjunto de elementos en los cuales toda la sociedad tenemos que estar, ya sea para contribuir, aportar, dar seguimiento, criticar, proponer, articular. Uno de los propósitos que tiene este Consejo Consultivo es el de ser también un espacio de articulación. Entonces habrán territorios que tienen índices altos y entonces ¿cómo es que nos ponemos de acuerdo? La cooperación internacional, el gobierno local, nacional, la investigación de las universidades, las empresas, que son un actor tremendamente importante para concurrir y quedarnos un tiempo, porque esto no es una campaña de un fin de semana. Los niños nacen todos los días y en los primeros 1000 días de vida de ese niño es en donde se genera el tema de la desnutrición infantil, que tiene consecuencias graves, no solamente en el tamaño, sino también en las posibilidades de desarrollo cognitivo
más adelante. O sea, la capacidad de entender, de aprender, se puede ver afectada en el futuro si es que no invertimos bien en estos primeros 1000 días en darle los nutrientes adecuados a esa persona. Hoy a las 11 de la mañana hay una rueda de prensa justamente para analizar este tema. Será en la avenida Colón y Amazonas, en las Torres Colón, para presentar este consejo. Gracias, Boris Cornejo, secretario designado de este consejo consultivo, de este tema estrella, no del gobierno, del país. Tiene que ser así, del país. Este tema no tiene que ser político absolutamente para nada. Suerte y gracias. Muchas gracias, Milton. Gracias, Verónica.